doctor Andy Carrión, abogado penalista, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Lo que hace el juez en esta etapa es leer todos los argumentos del Ministerio Público, del fiscal Germán Juárez. Luego va a proceder a leer los argumentos de la defensa del doctor Sich, el abogado del expresidente Martín Vizcarra, y luego, en una tercera etapa, ya pasa a leer su sentencia, si le da o no le da los 6 meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra. Pero, doctor Carrión, le pregunto, para usted, ya con lo que hemos escuchado durante la audiencia, ¿se va preso Martín Vizcarra? Muy buenas noches, antes que nada, Omar. Es muy difícil llegar a una proyección de cuál va a ser el sentido real de la decisión del juez, porque como tú bien has señalado, hasta ahora hemos venido únicamente escuchando cuál ha sido la postura del Ministerio Público, específicamente respecto al delito imputado. Porque recordemos de que los presupuestos para imponer una prisión preventiva son específicamente 3. Primero, los graves y fundados elementos de convicción, que en buena cuenta son los elementos que vinculan al imputado con el delito. En segundo lugar, la gravedad de la pena, que duda cabe, aquí están pidiendo 15 años de prisión en contra de Martín Vizcarra. Y en tercer lugar, y lo más importante, Omar, los peligros, es decir, existe o no peligro de fuga o un peligro de obstaculización a la justicia. Lo que ha sostenido Germán Juárez en la audiencia del día de hoy y también el día de ayer es que en rigor habría un peligro de fuga por parte de Martín Vizcarra. Y ese es el elemento que en rigor podría sustentar, si es que el juez se decanta por esa decisión, una prisión preventiva. Y lo decía Germán Juárez, vino ayer justamente al programa, decía que el expresidente Martín Vizcarra anda, digamos, todo orondo por Moquegua sin su seguridad, como ha podido demostrar en una serie de imágenes y un video que obtuvo justamente de la visita del expresidente al terminal de Moquegua. Y él decía, bueno, si él anda así, en cualquier momento se puede escapar, decía el fiscal. Es más, ¿no? Mostró algunos videos donde se le ve precisamente a Martín Vizcarra dentro del terminal. Pero la defensa ha contradicho también esta versión, señalando de que en rigor no iba a realizar una exploración de qué líneas de autobuses él puede tomar o no para fugar del país, sino de que en el segundo piso de ese terminal se encontraba una oficina administrativa. Y es más, citó también en la resolución específica que él fue a gestionar a esa localidad. Sin embargo, es todavía muy pronto para saber la decisión que va a tomar el juez. Ahora, hay que también analizar el fondo, digamos. Ya, existen elementos reales que ha sustentado, que ha llevado Germán Juárez para que le impongan la prisión preventiva, yo creo que muy débiles, pero quizás esa no es la finalidad, Omar, porque recordemos de que ya el 4 de julio se vence la medida de impedimento de salida del país y era obligatorio, al menos por la inminencia de la culminación del juicio, que se tome alguna otra medida restrictiva en contra de Martín Vizcarra. Yo creo que más bien se ha solicitado la prisión preventiva, es decir, solicitar lo más para que eventualmente el juez aplique lo menos, porque ya sería, digamos, un resultado positivo para la Fiscalía el hecho de que le impongan una medida como el de impedimento de salida del país. Es decir, doctor, no es o me das los 6 meses o nada. Aquí el juez puede terminar, digamos, optando por una solución intermedia donde le diga, bueno, no le voy a dar los 6 meses de prisión preventiva, no me ha convencido tus argumentos, señor fiscal, pero sí voy a extender el impedimento de salida del país, voy a hasta incluso darte medidas más restrictivas para que ya no puedas ir haciendo campaña por todo el país. Siempre existe esa posibilidad, no es de que el juez deba únicamente de concentrarse en imponer o no la prisión preventiva, porque dentro de la resolución el juez también puede decantarse por una medida menos gravosa, menos invasiva, como imponer algunas restricciones. Dentro de estas restricciones, por ejemplo, que no se ausente de la localidad donde vive, es decir, de la ciudad de Lima, o que también incluso adicionalmente se le imponga un impedimento de salida del país que pesa ahora mismo sobre él. Así es que lo único que tiene que hacer el juez en este caso es garantizar la sujeción y la presencia de Martín Vizcarra ante la inminencia ya de una decisión en el juicio que viene a afrontar. Ahora, 2 puntos que tienen que ver con la forma de la audiencia. Lo primero, lo último. El juez había citado para las 6:30 de la tarde, el día de hoy, justamente para la lectura de la sentencia. La audiencia comenzó 2 horas tarde, comenzó 8:30, 8:35 más o menos. Ese es un detalle que deberíamos tomar en cuenta. ¿Por qué el juez se demoró tanto para iniciar la audiencia? Bueno, usualmente en el ámbito judicial, cuando existe una demora o incluso una reprogramación de la hora o de la fecha en la que se va a leer la resolución, implica de que no hay seguridad todavía en el sentido. U otra de que también le faltan algunos argumentos para sustentar ya una decisión tomada. Yo creería que
que no había mucha seguridad al respecto y de que a las 6:30, que es la hora a la que había citado Omar, como tú bien has dicho, todavía se encontraba delimitando cuál iba a ser no solo el sentido, sino el contenido de la propia decisión. Es decir, genuinamente el juez ha escuchado los argumentos, no tenía una decisión clara y se está tomando el tiempo para definir, bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué es lo correcto desde el punto de vista de la justicia? Yo creo que eso es lo que ha estado haciendo el juez, por eso es que recién estamos escuchando la parte inicial incluso de la resolución, que por lo visto y proyectándolo durará todavía 1 o 2 horas hasta que ya uno puede escuchar, salvo a la mitad de la decisión, simplemente ya se decante por señalar cuál es el aspecto resolutivo de su resolución. Ahora, doctor, ¿esto va a ser una resolución o el pedido apunta a una resolución preventiva? Es decir, que el expresidente eventualmente vaya a la cárcel no a cumplir una condena, sino para evitar que se fugue, sobre todo, o entorpezca la justicia. Pero en cuanto al fondo del asunto, en cuanto a la sentencia, al pedido de 15 años de prisión, de cárcel que está pidiendo Germán Juárez, ¿usted cómo ve, cómo analiza los argumentos del Ministerio Público? Es bueno hacer esa disquisición. El día de hoy lo único que se está ventilando es si es que Martín Vizcarra va a afrontar el resto del juicio en prisión o en libertad. No tiene que ver con el fondo. Paralelamente sí está en camino un juicio precisamente vinculado a 2 obras específicas, ¿no? Loma de Hilo y el Hospital de Moquegua, en el cual la Fiscalía ha pedido nada menos que 15 años de prisión por el delito de cohecho pasivo. Yo creo que es uno de los casos más redondos que tiene la Fiscalía, sobre todo Germán Juárez Atoche. Yo creo que es un fiscal de los pocos que hay dentro del equipo especial que ha demostrado cierta prolijidad en la investigación. ¿Y por qué? Porque no solamente tiene a su favor, como pruebas de cargo, colaboradores eficaces, sino además tiene, por ejemplo, la trazabilidad de los dineros, que es muy importante en el delito de cohecho, porque lo que se tiene que demostrar es bajo qué circunstancias, qué modalidad, digamos, el día, las personas que han intervenido en la recepción de dineros y que él, como intercambio, ha ofrecido también a los empresarios que se concentran en estas 2 obras. Y yo creo que, al menos en el transcurrir del juicio, se ha demostrado plenamente cómo ha sido la modalidad, los días, incluso los billetes, la forma en la que se le entregaban. Y además, algo adicional, es que la Fiscalía también logró demostrar de que durante un cierto tiempo Martín Vizcarra no utilizaba los dineros que formalmente habían ingresado a sus cuentas bancarias. Con lo cual siempre el fiscal Germán Juárez se preguntó, ¿y de dónde salen los gastos que tiene que afrontar diariamente? Bueno, trató él de conectarlos con los dineros en efectivo que habría recibido producto de esta coima. Ahora, me comenta el productor que está escuchando muy atentamente la audiencia del juez de su tocayo Víctor, que acaba de decir que Martín Vizcarra no ha cumplido varias restricciones, en todo momento, señala, ha tenido un comportamiento negativo en todos los viajes, justamente haciendo campaña por su partido Perú Primero, ¿verdad? Perú Primero. ¿Esto podría ya inclinar, digamos, la situación? Si es que está haciendo ya una valoración paralela y no está esperando al final para emitir su decisión, por supuesto. Pero es que esto ya lo había alegado el propio fiscal Germán Juárez, porque cuando él alegó en la audiencia de que, si bien es cierto, Martín Vizcarra tiene la posibilidad de realizar proselitismo político, él tiene que sujetarse también a las reglas o conductas que le impone el juzgado para realizar este tipo de campañas. Más aún, Omar, cuando él está inhabilitado para el ejercicio de una función de elección libre y popular. Pero, bueno, nada impide que también haga campaña por su partido político. Vamos a ver por dónde se inclina esa decisión. Acaba de decir que hay una alta probabilidad, dicho, ¿verdad? Una alta probabilidad de que el expresidente se extraiga de la justicia, es decir, que intente fugarse. Así que vamos a ver por dónde va la decisión judicial. Muchísimas gracias al doctor Andy Carrión, abogado penalista, como siempre. Vamos a una pausa.